Me parece uno de los temas centrales a analizar en la mañana los datos el día de ayer respecto a la aparición de una nueva estadística del INDEC. El INDEC ayer ha publicado el informe de pobreza relacionado a la República Argentina y encontramos que Concordia sigue siendo incluso por lejos la ciudad más pobre de nuestro territorio nacional. Es decir, de toda la República Argentina, la ciudad hoy por hoy más pobre del país es Concordia. Estos son los datos en esta ciudad de la costa del río Uruguay. El 52,2% de las personas están en situación de pobreza. Esto es en Concordia, ¿sí? Y está incluso Concordia con estos datos 10 puntos por encima del promedio nacional, que es del 40,9%. Traducido a números concretos, ¿qué significa el 52,2% de las personas en situación de pobreza en Concordia? Son 83.860 concordienses pobres sobre un total de 160.000 habitantes, según estos datos del INDEC. Si comparamos incluso cifras con las de periodos anteriores, podemos encontrar de que hubo un aumento de un punto con respecto al segundo semestre. Recordará usted en la gestión del expresidente Macri, donde también aparecía Concordia ya a la cabeza de este tope, que es del 51,1% en aquel entonces, ¿sí? Si se contrasta el porcentaje actual con el que corresponde al mismo semestre del año pasado, que fue del 52,9%, es cierto que se registra un leve descenso. Ahora bien, las proporciones de pobreza, en este caso en números concretos, estamos hablando de más de 83.000 concordienses, y estamos hablando de uno de los datos al cual también debemos pisar fuerte, es el del 40,9% de pobres en el país. Hay que tener un dato aquí presente para poder analizar esto, y es el tema de que hace poco se actualizó nuevamente la canasta básica. Y es ahí donde en cada actualización de la canasta básica, que también es producto de un aumento en el dato inflacionario, hace de que cada vez la brecha de personas que se sumergen en la pobreza sea cada vez más amplia. Es decir, una persona que hasta hace un año ganaba 40.000 pesos por mes, esa persona no era pobre hasta hace un año. Según estos datos de canasta básica, habiendo pasado un año, encontramos que esa misma persona ganando lo mismo hoy sí está por debajo de esa línea. Y es ahí donde encontramos el gran problema y el fusible que todavía el gobierno no ha podido resolver, y es el tema de la inflación. Y es el tema del control de los precios en cuanto a los alimentos, lo que hace que también esta canasta básica sea cada vez más alta. Tiene lo mismo la canasta básica siempre. Ahora bien, el valor de esa canasta básica también depende en gran medida de lo que sucede con la inflación. ¿Qué sucedió el día de ayer cuando se supieron estos datos? El presidente Alberto Fernández salió a hablar y dijo, en realidad son datos que si uno no hubiese estado asistiendo a las personas con el IFE, con los bonos y con cada una de las cuestiones, probablemente ese número sea mucho mayor, lo cual es entendible por un lado, pero por otro, lo que el presidente debe saber, y cada uno de los políticos deben saber en este caso, es que la pobreza, si uno paga, entrega un bono, cede un IFE o cualquier cosa de esta, no está combatiendo la pobreza. Lo que está haciendo en definitiva es financiarla, ¿sí? Estamos financiando, sos pobre y lo único que te estoy haciendo es darte plata. Ahora bien, hay cuestiones estructurales aquí en la Argentina que empezamos a ver, cuestiones estructurales, que no se resuelven con un IFE, con un bono o con cualquier cuestión de estas. Miren, ayer estaba en una charla en la que se estaba charlando y se estaba comentando un poco el hecho de que, bueno, Argentina, de la forma en la que se está introduciendo al mundo, mediante conocimiento, mediante tecnología, y justamente había visto por la tarde estos datos y había quedado mal porque uno piensa 40% del país, estamos hablando de que prácticamente la mitad del país, el tema de los chicos está por encima, estamos en un 53% de niños pobres. Entonces uno está mal con todas estas situaciones y aparecen esas cosas de queremos o la forma, el éxito de la Argentina a través de la tecnología, de la sociedad de un conocimiento, de las plataformas, cuando en definitiva el 40% tal vez no está cumpliendo con las 4 comidas diarias. Entonces yo a veces pienso, estamos llegando tal vez con un equipo al Mundial, el cual ya lo vemos y lo pensamos en cuartos de final, en semifinales, cuando todavía no ha pasado ni el grupo. Y cuando todavía no sabemos o no conocemos la dimensión que puede llegar a tener y la respuesta que puede llegar a dar ese equipo.
Bueno, y con esto es básicamente lo mismo. Argentina tiene esos aires a veces de charlemos de cosas serias en el frente de mi casa cuando tengo el patio y tengo mi casa hecho un desastre. Y esto es una vez más lo que ratifica este escenario. Es un escenario complejo, es un escenario en el que al argentino uno no le va a decir vamos a exportar conocimiento, robótica, informática a una persona que tal vez no está pudiendo comer o pagar sus cosas. Entonces empecemos a resolver la discusión por otro lado. La discusión hoy pasa por otro lado. Yo entiendo, el mundo de repente se ha globalizado de una manera diferente, distinta y tal vez un poco más concreta que hace unos años. El profesor Pavón, hace un par de meses cuando charlaba con nosotros, nos decía que los cambios que se han dado desde la parte educativa, en Argentina se esperaban de aquí, los docentes lo esperaban de aquí a 6 meses. ¿Sí? Estos cambios, estas cuestiones se esperaban tal vez para el año que viene, con algunos datos, con algunos aspectos que se podían llegar a dar. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Porque hemos intentado subirnos en una plataforma, hemos querido dar un salto como sociedad, habiendo dejado atrás otras cuestiones esenciales. Porque detrás de querer resolver un tema económico, detrás de un tema sanitario, nos estamos olvidando tal vez de uno de los temas importantes, que es el tema de la inflación, que es el tema de los alimentos, que es el tema de la nafta, que es de las cuestiones en definitiva básicas que tiene el argentino, el cual si al argentino hoy puede comer, puede cargar nafta, se puede ir de vacaciones, son las pequeñas cosas que resuelven tal vez la vida de un argentino. Perdón, nos estamos olvidando del internet. Exacto. Hoy el acceso a internet es una cuestión necesaria, sumamente necesaria. Totalmente. Esencial. Ahora bien, pongamos dos cuestiones, y aquí es cierto lo que dice Ana de la parte de internet. Yo pregunto lo siguiente, y lo pregunto al llano, al hueso. ¿Internet o comida? Comida sin dudas, primero, como una prioridad. El problema es que hoy en día estamos romantizando los casos de la nena que se sube al techo de la casa para conseguir internet porque en la zona donde está no llega. O la nena que camina deambulando, nena, nene, quien fuere, camina deambulando buscando señal de internet porque no llega. La que tiene que hablar por teléfono con la maestra porque el internet a su casa no llega. Porque no tiene una computadora. Estamos hablando de cosas básicas. Sí, hay un faltante de lo básico. Exacto. Hay un faltante de lo básico. Y hoy en contexto de virtualidad. Sí. Es realmente, yo ayer cuando, interiorizándome un poco en el tema de Entre Ríos, digamos, hay porcentaje de pobreza y hay porcentaje de indigencia. El promedio de indigencia nacional refleja un 10,5% y Concordia incluso, tanto en pobreza como en indigencia, está por encima. En cualquiera de los dos, tiene un 12% de indigencia. Paraná registra un 6,3%. Entonces aquí está lo que uno a veces dice de cuestiones estructurales que Argentina no ha tenido nunca. Del plan a largo plazo que no se ha visto y que tampoco se verá en el corto plazo y que uno quiere resolver. ¿Cómo se resuelve el tema de la pobreza? Si no es con una proyección a largo plazo que empiece a mostrar resultados paulatinamente y que empiece a descender en estas cosas. Insisto con esto. La plata destinada a bonos, destinada a asignaciones, destinada, no resuelve el gran problema de la pobreza, de la indigencia y de otras tantas cuestiones estructurales en el país. Lo único que estamos haciendo es financiando. Toma, te doy esto para que vos puedas pagar ciertos productos de la canasta básica para que por lo menos te puedas mantener con un cierto hilo de vida, de existencia. Pero no resolvemos la pobreza. Y se ha visto esto. A ver, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno ahora de Alberto Fernández, se han destinado también muchas de estas cuestiones de dinero a resolver algunas cuestiones vinculadas a las asignaciones, a los bonos y a la ayuda económica a ciertos sectores de la población. Ahora bien, no se resuelve y pasan los años y la pobreza no solo que es igual, sino que tal vez por momentos es mayor. Y ese es el gran problema. Argentina hoy empezó a hablar de internet, de conectarse con el mundo, pero se olvidó de lo que tendría que ya tener resuelto, o por lo menos en gran parte tener resuelto.
Empezamos a discutir ya de otra cosa. Ya empezamos a analizar rivales directos de octavos, pero perdimos el primer partido. Y no sabemos qué nos va a pasar en el segundo y en el tercero. No tenemos algo sólido. Pero no, ya empezamos a debatir cuestiones vinculadas con el mundo. Hace un tiempo, hace una semana, en una de las charlas tecnológicas, una persona decía de aquí, de la Argentina, que Argentina en múltiples producciones está cabeza a cabeza con Japón. A lo cual, lógicamente, que uno si va al llano, si va a lo individual, si va al contexto del par a par con el tema japonés en determinadas cuestiones tecnológicas, tal vez Argentina esté generando, incluso en otra divisa totalmente, algo parecido, ni siquiera igual, algo parecido. Ahora bien, evalúen también algunas cuestiones centrales estructurales. ¿Quieren saber, por ejemplo, cuánto gana un docente en Japón a plata nuestra? Pensemos bien a plata nuestra. Hoy un docente en la Argentina está a eso de los 40.000 pesos. Sí. Bueno, en Japón un docente gana 190.000 pesos argentinos, trasladados hoy a nuestro dinero. Entonces son cuestiones estructurales. Yo no me quiero sumergir en en una conversación a tratar de resolver y empezar a resolver cuestiones que sé que hay que resolver, cuestiones de internet, lo de las conexiones más de una vez lo hemos hablado, de empezar a extender esas cosas porque ya se han transformado en cuestiones básicas, pero para mí lo básico es comer. Entonces, frente a un porcentaje de población pobre en el país, resolvamos esas cuestiones. Y no se resuelven de un día para el otro, eso lo entendemos y lo entendemos todos. Ahora, afrontemos el compromiso y enfrentémonos al compromiso a largo plazo de decir, bueno, de aquí a 20 años Argentina estará con un nivel de pobreza no del 0, pero menos que el 50 que tiene hoy. Pero hace mucho tiempo que venimos hablando de esto. A ver, ya en los primeros años yo recuerdo tener 4 o 5 años escuchar a mis padres que hablaban de esto. Y si en aquel entonces hubiese empezado un proyecto que hubiese tendido a resolver, a reducir, que por momentos lo hubo, hubo un par de mandatos, un par de gestiones presidenciales que tiraron abajo el dato de la pobreza. Pero estamos constantemente en la misma. Argentina sigue discutiendo cuestiones que el mundo ya resolvió. Entonces, ¿a qué mundo nos vamos a subir cuando todavía estamos discutiendo cosas que todavía, creo que Argentina está todavía sin resolver?